Buenas noches. Lo que estás a punto de escuchar nos lo envió un suscriptor hace apenas unos días, y cuando terminé de leerlo me dejó con una sensación bastante incómoda. La historia viene de parte de Luis, un hombre de 32 años que vive en las afueras de Puebla, en México. Todo ocurrió una tarde cuando decidió ir al panteón a visitar la tumba de su padre. Esto fue lo que nos escribió. Mi nombre es Luis, y aunque han pasado ya varios meses desde lo que ocurrió, todavía hay noches en las que me despierto con la sensación de que algo sigue observándome. Mi papá murió hace 3 años. No fue una muerte violenta ni nada así, simplemente enfermó del corazón y un día ya no despertó. Pero para mí fue un golpe muy fuerte, porque él y yo éramos muy unidos. Desde niño me llevaba a trabajar con él al taller mecánico, y siempre fue el tipo de persona que te enseñaba a arreglar las cosas por ti mismo. Cuando murió, sentí que una parte de mi vida se quedó vacía. Durante el primer año iba al panteón muy seguido a visitarlo, pero con el tiempo empecé a ir cada vez menos, no porque lo olvidara, sino porque cada visita me dejaba un peso extraño en el pecho, hasta que hace unos meses decidí volver. Era un domingo por la tarde, como a eso de las 6. Había comprado un pequeño ramo de flores blancas en una florería cerca del mercado. No era nada especial, solo quería llevarle algo. El panteón donde está enterrado mi papá queda a unos 15 minutos de mi casa, en una zona bastante tranquila. Es uno de esos cementerios antiguos, con caminos de tierra, tumbas viejas y árboles enormes que dan sombra casi todo el tiempo. Cuando llegué, el lugar estaba prácticamente vacío. Solo vi a un señor mayor caminando cerca de la entrada y a un par de trabajadores que parecían estar limpiando hojas secas. El aire tenía ese olor típico de los cementerios, mezcla de tierra húmeda, flores marchitas y polvo. Caminé por los senderos hasta llegar a la tumba de mi papá. La reconocí de inmediato. Tenía la misma lápida gris sencilla con su nombre grabado. Me quedé parado ahí un momento. Luego coloqué las flores. No soy una persona muy religiosa, pero aún así me senté en el borde de la tumba y empecé a hablarle como si pudiera escucharme. Le conté cómo iba el trabajo, que mi mamá estaba bien, que el taller donde él trabajaba ahora lo llevaba otro señor. Fue algo raro, porque mientras hablaba sentía una especie de calma, como si de verdad alguien estuviera escuchando. Estuve ahí unos 15 o 20 minutos. El sol ya estaba bajando y la luz empezaba a ponerse anaranjada entre los árboles. Entonces fue cuando escuché algo, un sonido muy leve, como si alguien estuviera caminando sobre la grava del sendero. No le di importancia al principio, pensé que sería algún visitante o uno de los trabajadores del panteón, pero cuando levanté la mirada, no vi a nadie. El camino estaba completamente vacío. Recuerdo que me quedé observando unos segundos más, esperando que alguien apareciera. Nada, solo el ruido del viento moviendo algunas ramas. Volví a mirar la tumba de mi papá y suspiré. Bueno, ya me voy, dije en voz baja. Me levanté, sacudí un poco mis pantalones y empecé a caminar hacia la salida. El panteón es grande, así que el camino hasta la entrada toma varios minutos. Mientras avanzaba, noté algo que me puso un poco incómodo. Otra vez escuché pasos. Esta vez detrás de mí, crunch, crunch, crunch. Ese sonido típico de pisar piedritas. Me detuve. El sonido se detuvo también. Me di la vuelta. Nada. Solo filas de tumbas y cruces viejas. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas. Después de todo, los cementerios tienen esa capacidad de ponerte nervioso aunque no pase nada. Así que seguí caminando. Y unos segundos después, los pasos volvieron. Esta vez estaba seguro de haberlos escuchado. Me detuve otra vez. Silencio. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Volví a girarme rápidamente, pero otra vez no había nadie. Fue en ese momento cuando empecé a sentir una sensación muy rara, como si alguien estuviera caminando exactamente detrás de mí, pero lo suficientemente lejos para que no pudiera verlo. No quería parecer paranoico, así que traté de ignorarlo. Aceleré un poco el paso, pero los pasos también se aceleraron. Crunch, crunch, crunch. Cada vez que yo caminaba, el sonido aparecía detrás de mí. Me detuve en seco. El sonido también se detuvo. Fue entonces cuando dije en voz alta, hola.
Mi voz sonó más nerviosa de lo que esperaba. No hubo respuesta, solo silencio. Miré alrededor. Nada. Ya podía ver la reja del panteón a lo lejos. Decidí no pensar demasiado en eso y seguir caminando. Pero justo cuando estaba a unos metros de la salida, escuché algo que me heló completamente. Una voz, muy baja, muy cerca de mi oído. Luis. Me quedé congelado. Mi corazón empezó a latir muy fuerte. Esa voz sonaba exactamente como la de mi papá. Giré la cabeza de golpe, pero no había nadie, absolutamente nadie. En ese momento ya no me importó parecer ridículo. Salí caminando rápido del panteón, casi corriendo. Cuando llegué a la calle, el ruido de los coches y de la gente me hizo sentir un poco más tranquilo. Me dije a mí mismo que probablemente había sido mi imaginación, que el silencio del lugar me había jugado una mala pasada. Así que me fui a casa. Pero la cosa no terminó ahí. Esa misma noche, alrededor de las 2 de la madrugada, me desperté. No sé por qué, simplemente abrí los ojos de repente. Mi cuarto estaba oscuro, pero algo se sentía extraño. Había un olor muy familiar. Flores, las mismas flores blancas que había dejado en la tumba. Me incorporé un poco en la cama. Pensé que tal vez mi mamá había comprado flores y el olor venía desde la sala. Pero entonces escuché algo, un ruido muy suave, como si alguien estuviera caminando dentro de la casa. Pasos lentos, en el pasillo. Sentí un nudo en el estómago. Miré la puerta de mi habitación. Estaba entreabierta, y por el pequeño espacio podía ver el pasillo oscuro. Los pasos se detuvieron justo afuera. Mi respiración se volvió muy lenta. No quería hacer ningún ruido. Entonces la puerta se abrió un poco más, muy despacio, como si alguien la estuviera empujando desde afuera. Mamá, susurré. Nadie respondió. La puerta se abrió apenas unos centímetros más, y en ese momento lo escuché otra vez. La misma voz, la voz de mi papá, muy baja, muy cerca. Luis. Salté de la cama y encendí la luz. El pasillo estaba vacío. No había nadie. Revisé toda la casa, la sala, la cocina, el baño. Nada. Mis papás vivían solos conmigo, y desde que mi papá murió, mi mamá duerme en otra habitación al fondo. Cuando fui a verla, estaba profundamente dormida, pero mientras regresaba a mi cuarto, noté algo que me dejó helado. En el suelo del pasillo, había pequeñas manchas de tierra, como huellas. Huellas que venían desde la puerta principal, y terminaban justo frente a mi habitación. Esa noche no dormí. Al día siguiente limpié las huellas y traté de convencerme de que todo tenía una explicación. Pero desde entonces, han pasado cosas. A veces escucho pasos en la casa cuando estoy solo. Otras veces siento ese mismo olor a flores blancas. Y hace 2 semanas, desperté a las 3:17 de la madrugada, porque escuché a alguien susurrar mi nombre desde el pasillo, con la misma voz, la voz de mi papá. Pero cuando abrí la puerta, solo encontré algo en el suelo, un pétalo blanco, de las mismas flores que dejé en su tumba. Y desde ese día, tengo una duda que no me deja dormir. Porque no sé si mi papá realmente quiso despedirse, o si algo más salió del panteón conmigo esa tarde. Después de escuchar esto, dime algo. Si tú hubieras escuchado esa voz llamándote desde el pasillo en plena madrugada, ¿abrirías la puerta? Buenas noches. Antes de comenzar quiero leerles un testimonio que nos llegó hace poco al correo del canal. La persona que lo envió pidió que solo mencionáramos su nombre y la ciudad donde ocurrió. Esta historia nos la manda Alejandro, un suscriptor de León, Guanajuato, que asegura que todo lo que van a escuchar ocurrió la noche en que fue a dejar flores a la tumba de su padre, y según sus propias palabras, algo decidió seguirlo cuando se fue. Mi nombre es Alejandro, tengo 34 años y trabajo reparando equipos de aire acondicionado. No soy una persona supersticiosa ni tampoco creo demasiado en cosas paranormales. Pero después de lo que me pasó, sinceramente ya no estoy tan seguro. Mi papá murió hace poco más de 1 año. Fue algo repentino, un infarto mientras dormía. No hubo despedidas ni nada de eso. Solo una llamada de mi mamá en la madrugada diciéndome que algo estaba mal. Desde entonces trato de visitar su tumba cada vez que puedo. No soy muy sentimental, pero ir al panteón a veces me ayuda a sentir que todavía puedo hablar con él.
El cementerio donde lo enterramos está a las afueras de la ciudad. No es muy grande, pero es bastante antiguo. Muchas de las tumbas tienen décadas ahí, algunas incluso están inclinadas o cubiertas por musgo. Hay árboles muy altos que casi siempre mantienen el lugar en sombra. Normalmente voy en la mañana o al mediodía, pero ese día fui más tarde de lo habitual. Había tenido mucho trabajo y cuando terminé ya eran casi las 7 de la tarde. Aún así decidí pasar por unas flores y darme una vuelta por el panteón antes de que cerraran. Compré un pequeño ramo de claveles blancos en un puesto que está cerca del mercado. Cuando llegué al cementerio, el cielo ya estaba empezando a oscurecer. El lugar estaba casi vacío. Solo había una camioneta de los trabajadores cerca de la entrada y un señor mayor que salía caminando lentamente. Cuando pasé junto a él, me miró de una forma rara. No fue una mirada normal. Fue como si quisiera decirme algo, pero al final solo bajó la cabeza y siguió caminando. No le di importancia. Entré al panteón y caminé hacia la zona donde está la tumba de mi papá. Mientras avanzaba, el lugar estaba completamente silencioso. Solo se escuchaba el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles y el crujido de la grava bajo mis zapatos. Ese silencio de los cementerios siempre me ha parecido extraño. No es un silencio normal, es como si todo estuviera contenido. Llegué a la tumba de mi papá unos minutos después. La lápida es sencilla, solo su nombre, su fecha de nacimiento y la fecha en que murió. Coloqué las flores en el pequeño florero de metal que está frente a la lápida. Luego me quedé ahí un momento, mirando el nombre de mi papá. Es raro cómo algo tan simple puede hacerte sentir tantas cosas al mismo tiempo. Me senté en el borde de la tumba y empecé a hablarle un poco. Le conté cómo iba el trabajo, cómo estaba mi mamá y que mi hermano estaba pensando en mudarse a otra ciudad. Sé que suena absurdo hablarle a una lápida, pero en ese momento me hacía sentir mejor. Estuve ahí tal vez unos 15 minutos. Para cuando me levanté, el cielo ya estaba bastante oscuro. Las luces del panteón apenas comenzaban a encenderse. Esas luces amarillas viejas que apenas iluminan los caminos. Fue entonces cuando escuché algo, un golpe seco, como si alguien hubiera pateado una piedra. Volteé de inmediato hacia el camino, pero no había nadie. Pensé que tal vez algún animal se había metido entre las tumbas. Gatos o perros suelen entrar a esos lugares, así que no le di mucha importancia. Me despedí en voz baja de mi papá y comencé a caminar hacia la salida. Mientras avanzaba por uno de los senderos, sentí algo extraño, una sensación incómoda, como si alguien me estuviera mirando. No era un pensamiento, era una sensación muy clara. Me detuve y miré alrededor. Había filas de tumbas, cruces de hierro y algunas estatuas de ángeles desgastadas por el tiempo, pero no vi a ninguna persona. Aún así, esa sensación no desapareció. Seguí caminando, y entonces escuché algo detrás de mí. Pasos, muy lentos, sobre la grava, crunch, crunch, crunch. Me detuve. Los pasos se detuvieron también. Giré lentamente la cabeza. Nada. El camino estaba vacío. Pensé que tal vez el sonido venía de otro sendero cercano. Así que seguí caminando. Pero después de unos segundos, los pasos volvieron. Esta vez estaba completamente seguro de que venían justo detrás de mí. Me detuve otra vez. Silencio. Mi corazón empezó a latir más rápido. Volví a girarme, pero otra vez no había nadie. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El panteón estaba casi oscuro ya. Las luces apenas iluminaban algunos tramos del camino, y las sombras de los árboles se movían con el viento. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, así que aceleré el paso, pero los pasos también se aceleraron. Crunch, crunch, crunch. Era como si alguien caminara exactamente a la misma velocidad que yo. No quise mirar atrás. Solo seguí avanzando, cada vez más rápido, hasta que finalmente vi la reja de la salida. Cuando llegué a la entrada, volví a mirar hacia atrás. Y fue entonces cuando vi algo. Entre las tumbas, a unos 20 metros de distancia, había una figura, alta, muy delgada, completamente inmóvil. No pude distinguir su rostro. Solo era una silueta oscura entre las lápidas. Sentí un escalofrío inmediato. Parpadeé, y la figura ya no estaba. En ese momento decidí irme de inmediato.
Salí del panteón, subí a mi coche y me fui directo a casa. Durante el camino traté de convencerme de que lo que había visto solo era una sombra, o alguien que también estaba visitando una tumba, pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Esa noche cené con mi mamá y traté de olvidar el asunto, pero alrededor de las 2 de la madrugada, me desperté, no sé por qué, simplemente abrí los ojos. La casa estaba completamente silenciosa, pero había algo raro. Mi cuarto estaba más frío de lo normal, mucho más frío. Me incorporé un poco en la cama. Entonces escuché algo, un ruido muy leve, como si alguien estuviera arrastrando los pies en el pasillo. Paso, arrastre, paso, arrastre. Mi corazón empezó a latir fuerte. Pensé que tal vez mi mamá se había levantado, pero ella suele caminar normal. Ese sonido era diferente, más pesado. Me quedé escuchando. El sonido se acercaba lentamente, paso, arrastre, paso, arrastre, hasta que se detuvo justo afuera de mi puerta. Contuve la respiración. La puerta de mi cuarto estaba cerrada, pero debajo de la puerta podía ver la luz tenue del pasillo. Entonces noté algo, una sombra. Algo estaba parado del otro lado. Podía ver claramente cómo bloqueaba parte de la luz. No dije nada, no me moví. La sombra permaneció ahí varios segundos. Luego escuché algo, un golpe suave, como si alguien hubiera apoyado la mano en la puerta. Y entonces, una voz, muy baja, apenas un susurro. Alejandro. Sentí que la sangre se me helaba. Esa voz sonaba exactamente como la de mi papá. No respondí, no podía. Mi cuerpo estaba completamente paralizado. La sombra seguía ahí. Después de unos segundos más, se movió. Escuché otra vez ese sonido extraño de pasos arrastrándose por el pasillo. Paso, arrastre, paso, arrastre, hasta que desapareció. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente abrí la puerta con mucho cuidado. El pasillo estaba vacío, pero en el suelo había algo, tierra, pequeñas manchas de tierra oscura, como si alguien hubiera caminado con los zapatos llenos de tierra húmeda. Las huellas venían desde la puerta principal y terminaban justo frente a mi cuarto. Limpié todo. No le dije nada a mi mamá, pero desde entonces han pasado cosas raras en la casa. A veces escucho pasos en el pasillo cuando estoy solo. Otras veces siento que alguien está parado detrás de mí cuando estoy en la sala. Pero lo peor ocurrió hace una semana. Desperté otra vez en la madrugada, porque escuché un golpe en la puerta de mi cuarto. Un solo golpe, seco. Me levanté con mucho cuidado y abrí la puerta. El pasillo estaba vacío, pero en el suelo había algo. Un pequeño clavel blanco, exactamente igual a los que dejé en la tumba de mi papá. Y desde ese día, no he vuelto al panteón, porque no sé si aquella noche algo quiso seguirme, o si todavía sigue aquí dentro de la casa, esperando a que vuelva a escuchar mi nombre en la oscuridad. Después de escuchar esta historia, dime algo. Si algo te siguiera desde un panteón hasta tu casa, ¿tú volverías a visitar esa tumba? Lo que están a punto de escuchar llegó al correo del canal hace unos días. La persona que nos escribió asegura que todo ocurrió en una sola noche y que hasta hoy no ha podido encontrar una explicación lógica para lo que pasó. Esta historia nos la envió Raúl, un suscriptor de San Luis Potosí, quien decidió ir a visitar la tumba de su padre después de varios meses sin hacerlo. Lo que ocurrió después, según él, empezó en el panteón, pero no terminó ahí. Mi nombre es Raúl, tengo 29 años y trabajo como repartidor de refacciones para talleres mecánicos. Paso la mayor parte del día manejando por la ciudad, así que cuando llego a casa lo único que quiero es descansar. Nunca he sido alguien que crea demasiado en lo paranormal. De hecho, si alguien me hubiera contado una historia como la que voy a contar ahora, probablemente habría pensado que exageraba. Pero lo que pasó esa noche lo viví yo, y todavía me cuesta hablar de eso. Mi papá murió hace 2 años. Era chofer de transporte y pasó casi toda su vida manejando camiones de carga. No éramos una familia muy expresiva, pero siempre supe que me quería mucho. Cuando murió, fue un golpe duro para todos. Durante los primeros meses visitaba su tumba seguido, pero con el tiempo dejé de hacerlo tan constantemente, no por falta de cariño, sino porque el trabajo y la rutina te van absorbiendo, hasta que un día
Sin razón aparente, sentí la necesidad de ir. Era un miércoles. Había terminado de trabajar un poco antes de lo normal y decidí pasar por el panteón antes de ir a casa. Compré unas flores en un puesto que está cerca del cementerio. No eran muy caras, solo un ramo sencillo de flores blancas. Llegué al panteón poco antes de que anocheciera. Ese lugar es bastante viejo. Tiene caminos de tierra, tumbas de piedra gastada y muchas cruces oxidadas. También hay árboles enormes que bloquean gran parte de la luz del sol. Cuando entré, el ambiente estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Solo escuchaba el sonido de algunas hojas moviéndose con el viento, y el leve zumbido de un transformador eléctrico que está cerca de la entrada. Caminé hasta la sección donde está enterrado mi papá. Mientras avanzaba entre las tumbas, el cielo empezaba a oscurecer y las sombras se volvían cada vez más largas. Llegué a la lápida y me quedé observándola unos segundos. Siempre es extraño ver el nombre de alguien que conociste, grabado en piedra. Coloqué las flores en el pequeño espacio frente a la tumba. Luego me senté en el borde de la lápida. No sé por qué, pero empecé a hablarle. Le conté cosas simples, que el trabajo iba bien, que mi mamá seguía viviendo en la misma casa, que el perro que él tanto quería todavía dormía junto a la puerta. No esperaba respuesta, obviamente, pero a veces hablar así ayuda a sentir que la persona sigue de alguna manera contigo. El problema empezó cuando decidí irme. Me levanté, me despedí en voz baja y comencé a caminar hacia el camino principal. El panteón ya estaba casi oscuro. Las pocas lámparas que hay ahí apenas iluminan algunas zonas. Mientras caminaba, escuché un ruido, un pequeño golpe, como si algo hubiera caído al suelo. Volteé hacia atrás. Pensé que tal vez el viento había tirado una maceta o algo parecido, pero todo estaba quieto. Seguí caminando, y unos segundos después, escuché algo más. Pasos, muy suaves, sobre la tierra. Detrás de mí, me detuve. Los pasos también se detuvieron. Me giré para mirar. No había nadie. Solo filas de tumbas y sombras largas entre los árboles. Sentí un poco de incomodidad, pero pensé que tal vez había algún animal cerca. Así que continué caminando, pero apenas avancé unos metros. Los pasos volvieron, esta vez más claros. Crunch, crunch, crunch. Era el sonido de alguien caminando sobre la grava del sendero. Me detuve otra vez. Silencio. Miré hacia atrás. Nada. Ahí fue cuando empecé a sentir algo raro. Esa sensación incómoda de que alguien está demasiado cerca de ti, aunque no puedas verlo. Aceleré el paso, y los pasos detrás de mí también se aceleraron. Crunch, crunch, crunch. Mi corazón empezó a latir fuerte. Decidí detenerme de golpe y girarme rápidamente, pero no había nadie. Nadie en absoluto. El sendero estaba completamente vacío. Recuerdo que dije en voz alta, ¿hay alguien ahí? Mi voz sonó extraña en medio de ese silencio. Nadie respondió. El viento movía las ramas de los árboles. Nada más. Decidí irme rápido. Caminé lo más rápido que pude hacia la salida. Cuando llegué a la reja del panteón, respiré un poco más tranquilo. Pensé que todo había sido producto de mi imaginación. Pero justo antes de salir, escuché algo, una respiración, detrás de mí, muy cerca, tan cerca que sentí el aire frío en la parte de atrás del cuello. Me giré inmediatamente, pero otra vez, no había nadie. Salí del panteón casi corriendo. Subí a mi camioneta y me fui directo a casa. Durante todo el camino traté de convencerme de que solo había sido sugestión. Los cementerios pueden hacer que tu mente juegue contigo. Eso pensé, pero cuando llegué a mi casa, las cosas empeoraron. Eran casi las 10 de la noche. Entré, cené algo rápido y me fui a dormir. Todo parecía normal, hasta que desperté de golpe. Eran las 3:12 de la madrugada. No sé qué me despertó, pero había algo extraño en el ambiente. Mi cuarto estaba muy silencioso, demasiado. Entonces escuché algo, un sonido en el pasillo. Pasos, lentos, arrastrados. Paso, arrastre, paso, arrastre. Me quedé completamente quieto. Mi puerta estaba entreabierta, y desde la cama podía ver una parte del pasillo oscuro. Los pasos se acercaban. Paso, arrastre, paso, arrastre, hasta que se detuvieron justo frente a mi puerta. Sentí un frío horrible en el estómago, porque en ese momento vi algo.
una sombra. Algo estaba parado del otro lado de la puerta. Podía verlo por la forma en que bloqueaba la poca luz que venía desde la sala. Traté de pensar que era mi mamá, pero ella vive en otra casa. Yo estaba completamente solo. Entonces la puerta se movió, muy despacio, como si alguien la empujara desde afuera, y escuché una voz, un susurro, muy débil. Raúl. Sentí que mi cuerpo se congelaba. Esa voz sonaba exactamente como la de mi papá. No respondí, no podía. La puerta se abrió un poco más. La sombra seguía ahí, inmóvil, y entonces escuché algo que me puso la piel de gallina. La voz otra vez, pero esta vez dijo algo diferente. ¿Por qué te fuiste? Salté de la cama y encendí la luz de inmediato. La puerta estaba completamente abierta. El pasillo estaba vacío. No había nadie. Revisé toda la casa, la cocina, la sala, el baño, nada. Pero cuando regresé al pasillo noté algo en el suelo, pequeñas manchas de tierra, como huellas. Huellas que venían desde la puerta principal, y terminaban justo frente a mi habitación. Esa noche no dormí, pero desde entonces, pasan cosas extrañas. A veces escucho pasos en la casa cuando estoy solo. Otras veces siento ese mismo aire frío detrás de mi cuello. Pero lo peor ocurrió hace 3 días. Estaba limpiando la sala cuando noté algo en el suelo, un pétalo, blanco. Lo recogí y me quedé mirándolo varios segundos, porque lo reconocí de inmediato. Era exactamente igual a las flores que dejé en la tumba de mi papá esa noche. Y entonces recordé algo que no había pensado antes. Cuando salí del panteón, el ramo de flores todavía estaba completo, pero ahora que lo pienso, tal vez no todas se quedaron ahí, tal vez algo más decidió llevárselas. Y desde entonces tengo una duda que no me deja tranquilo, porque no sé si mi papá realmente quiso que lo visitara, o si algo más estaba esperando a que alguien llegara a ese lugar, para poder salir de ahí. Después de escuchar esto, dime algo. Si algo te siguiera desde un panteón hasta tu casa, ¿tú volverías a dormir con la puerta abierta? La persona que lo envió pidió que contáramos su historia tal como ocurrió, porque asegura que todavía hoy sigue pasando algo que no puede explicar. Esta historia nos la envía Marcos, un suscriptor de Querétaro, quien decidió ir al panteón a dejar flores en la tumba de su hermana menor. Según él, todo comenzó esa tarde, pero lo peor ocurrió cuando regresó a casa. Mi nombre es Marcos, tengo 35 años y trabajo como electricista. Nunca he sido alguien que crea demasiado en cosas paranormales. Siempre he pensado que casi todo tiene una explicación lógica, hasta lo que me pasó hace unos meses. Mi hermana menor, Daniela, murió hace 3 años en un accidente de carretera. Ella tenía 24 años. Era alegre, habladora y siempre estaba haciendo bromas en la casa. Cuando murió, el silencio que quedó fue muy extraño. Mi mamá tardó mucho tiempo en recuperarse. Y aunque con el tiempo todos seguimos con nuestras vidas, hay días en los que uno simplemente no puede evitar pensar en esa persona. Un domingo por la tarde decidí ir al panteón a visitarla. No era una fecha especial, no era aniversario ni cumpleaños. Solo sentí la necesidad de hacerlo. Compré un pequeño ramo de flores blancas en un puesto cerca de mi casa y manejé hasta el cementerio donde está enterrada. El lugar está a las afueras de la ciudad. Es un panteón viejo, rodeado por una barda alta y árboles enormes que dan mucha sombra. Cuando llegué eran como las 6:30 de la tarde. El sol estaba bajando y el cielo tenía ese color anaranjado que dura apenas unos minutos antes de que todo empiece a oscurecer. Había muy poca gente. Vi a una señora limpiando una tumba cerca de la entrada y a un par de trabajadores que estaban cerrando una pequeña bodega. Entré con las flores en la mano y caminé hacia la zona donde está la tumba de mi hermana. El silencio del lugar era bastante fuerte. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas de los árboles y el crujido de la grava bajo mis zapatos. Llegué a su tumba unos minutos después. La lápida es sencilla. Tiene su nombre grabado y una pequeña fotografía de ella sonriendo. Cada vez que veo esa foto siento algo raro en el pecho. Coloqué las flores frente a la lápida y me quedé ahí un momento, mirando la fotografía. Es extraño cómo una imagen puede hacerte recordar tantas cosas al mismo tiempo. Me senté en el borde de la tumba y empecé a hablarle un poco.
Le conté cómo estaba mi mamá, que mi trabajo iba bien y que la casa se sentía muy diferente desde que ella ya no estaba. No esperaba respuesta, obviamente, pero de alguna forma hablar ahí me hacía sentir más tranquilo. Estuve ahí tal vez unos 20 minutos. Cuando me levanté, el cielo ya estaba bastante oscuro. Las luces del panteón apenas comenzaban a encenderse. Esas lámparas viejas de luz amarilla que apenas iluminan los caminos. Fue entonces cuando escuché algo, un ruido seco, como si alguien hubiera pisado una rama. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Pensé que tal vez algún gato o perro se había metido entre las tumbas. Eso suele pasar en esos lugares. Así que no le di importancia. Me despedí en voz baja de mi hermana y empecé a caminar hacia la salida. Mientras avanzaba entre los senderos, el panteón estaba casi completamente oscuro. Las sombras de los árboles se movían lentamente con el viento. Entonces escuché algo otra vez. Pasos. Detrás de mí, muy suaves. Crunch, crunch, crunch. Me detuve. Los pasos se detuvieron también. Giré lentamente la cabeza. No había nadie. Solo filas de tumbas y cruces de hierro que reflejaban un poco de la luz amarilla de las lámparas. Sentí un escalofrío leve, pero pensé que tal vez el sonido venía de otro camino cercano. Así que seguí caminando, pero apenas avancé unos metros. Los pasos volvieron, esta vez más claros. Crunch, crunch, crunch. Era exactamente el sonido de alguien caminando sobre la grava. Me detuve otra vez. Silencio. Volteé rápidamente. Nada. El camino estaba completamente vacío. Ahí fue cuando empecé a sentir algo extraño. Esa sensación incómoda de que alguien está demasiado cerca de ti, aunque no puedas verlo. Aceleré el paso, y los pasos detrás de mí también se aceleraron. Crunch, crunch, crunch. Mi corazón empezó a latir más fuerte. No quería mirar atrás. Solo quería salir de ahí. Cuando finalmente vi la reja del panteón sentí un pequeño alivio. Pero justo antes de llegar a la salida, escuché algo, una risa, muy suave, detrás de mí. Era una risa leve, casi como un suspiro, pero la reconocí de inmediato. Era la risa de mi hermana. Me quedé completamente congelado. Sentí un frío horrible en la espalda. Lentamente me giré para mirar. El camino estaba vacío. No había absolutamente nadie. Salí del panteón lo más rápido que pude. Subí a mi coche y manejé directo a casa. Durante todo el camino traté de convencerme de que había sido mi imaginación. Tal vez mi mente había recordado su risa. Eso pensé. Pero cuando llegué a casa, las cosas empeoraron. Esa noche cené algo rápido y me fui a dormir. Todo parecía normal, hasta que desperté de golpe. Eran las 3:19 de la madrugada. Mi cuarto estaba completamente oscuro, y había algo raro en el ambiente. El aire estaba más frío de lo normal. Entonces escuché algo, un sonido en el pasillo. Pasos, muy lentos. Paso, arrastre, paso, arrastre. Me quedé completamente quieto. Mi puerta estaba cerrada, pero debajo de la puerta podía ver la luz tenue del pasillo. Los pasos se acercaban. Paso, arrastre, paso, arrastre, hasta que se detuvieron justo frente a mi puerta. Mi corazón empezó a latir muy fuerte. Entonces noté algo, una sombra. Algo estaba parado del otro lado de la puerta. Podía verlo porque bloqueaba parte de la luz del pasillo. Traté de pensar que era mi mamá, pero ella vive en otra casa. Yo estaba completamente solo. Entonces escuché algo, un pequeño golpe en la puerta, como si alguien hubiera apoyado la mano. Y después, una voz, muy baja, un susurro. Marcos. Sentí que el cuerpo se me gelaba. Esa voz, era la voz de mi hermana. No respondí, no podía. La manija de la puerta se movió lentamente, como si alguien intentara abrir, y la voz volvió a hablar. Ya te vas. Salté de la cama y encendí la luz. Abrí la puerta de inmediato. El pasillo estaba vacío. No había nadie. Revisé toda la casa, la cocina, la sala, el baño. Nada. Pero cuando regresé al pasillo noté algo en el suelo. Pequeñas manchas de tierra, como huellas. Huellas que venían desde la puerta principal, y terminaban justo frente a mi habitación. Esa noche no dormí, y desde entonces, han pasado cosas raras. A veces escucho pasos en el pasillo cuando estoy solo. Otras veces escucho una risa muy suave en la casa, la misma risa que escuché en el panteón.
Pero lo peor ocurrió hace 2 semanas. Estaba limpiando la sala cuando vi algo sobre la mesa, un pequeño objeto. Era una pelcere. La reconocí de inmediato. Era una pelcere que mi hermana siempre usaba, la misma que llevaba puesta el día que la enterraron. Y desde ese día tengo una duda que no me deja tranquilo, porque no sé si mi hermana realmente quiso que la visitara, o si algo en ese panteón escuchó cuando dije su nombre, y decidió seguirme a casa. Después de escuchar esta historia, dime algo. Si escucharas la voz de alguien que ya no está, llamándote desde el pasillo en la madrugada, ¿abrirías la puerta?